Muy bienvenidos, ¿cómo les va estos consensos? Estamos en vivo hasta las 13 horas, ya algo más parecido a lo que es mi voz se va recuperando. Ya lo voy a saludar a Debbie. ¿La quiero saludar ahora? Hola, Debbie. Hola, Mel, ¿cómo estás? Bien, feliz viernes, salió el sol. Espero no hacerte lo que le hago siempre a Mauricio, que él me saluda, yo le empiezo a hablar y él no sabe cómo cortarme para decir los títulos. Así que te doy pie y Pedí los títulos, pedí los títulos. vamos con los títulos. Dale. Hay una nueva reunión en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei se reunió con los gobernadores para tratar la modernización laboral y la reforma tributaria. En un ratito les contamos todos los detalles. Presupuesto 2026, el actual canciller Pablo Quirno expuso los principales lineamientos de la cartera de finanzas. Comisión de Industria. En la reunión informativa se analizó la prórroga de la Ley de Energía Renovable. Bueno, ahora sí, Debbie, seguimos adelante con el programa. ¿Cómo va? Bien, perfecto, porque salió el sol y es viernes. ¿Qué? Pero pará, me olvidé preguntarte por tu voz, ¿es verdad que el lunes estuviste re mal? Sí, yo creo que me agarró esa variante del COVID, que es la variante Frankenstein, que te toma la voz. Aparte sí. hoy, el día de Halloween, que te toma la voz. Claro. Yo creo que fue eso. Fui al médico, era la laringitis, me dijo, pero me dijo, sí, puede ser que sea ese COVID, así que no la recupero todavía. No, es como verdad, es como una cruza con Adriana Varela que tengo. Pero bueno, te podés tirar unos temas acá. sí, pero no estaría llegando para poder cantar. Todavía, Y aparte, no quisiera hacer cosas que puedan ahuyentar la audiencia que tenemos. Por favor, te pido. Una audiencia que está ahí muy pendiente de todos los movimientos en el Congreso. Obviamente, una semana con mucha actividad, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda súper activa. Triplete metió la comisión que ahora actualmente preside Berti Venegas Lynch, con funcionarios muy importantes como Quirno, que comentabas antes. Patricia Bullrich. Vino el secretario de Educación, Torrendel. Guberman, exactamente, volvió Guberman, el secretario de Hacienda, que una vez más defendió, obviamente, el equilibrio fiscal, el ajuste. Se mostró en contra de incorporar las leyes impulsadas e insistidas por la oposición acá en el Congreso, justamente porque no se especificaba de dónde salían los fondos. Sí. Así que hubo una defensa, si querés, por parte de los funcionarios al presupuesto de Javier Milei. Sí, todos estos, ¿se acuerdan ustedes que antes de las elecciones el presidente Javier Milei había anunciado que, iban a haber cambios en el gabinete? Hubo dos renuncias, dos apartamientos. Uno es el del ministro de Justicia, que tiene su propio proyecto. Ahora quedó ahí como en suspenso a ver qué es lo que pasa. Exactamente. Con Cunio Libarona. Y la otra persona que toma distancia es justamente el canciller, que estuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ahora el nuevo, ¿no? Esto también, después hubo una movida, yo creo, o un rumor bastante activo de la posibilidad de que Guillermo Francos también tomase o adoptase otro lugar dentro del gabinete, si es que no fuera la salida. Por ahora quedó en eso. Sí, a mí me lo dan por cierto y decían que seguramente esa noticia se da a conocer hoy a la tarde, una vez que cierren los mercados, justamente para dar margen hasta el lunes. Y lo que se habla, por lo menos por estas horas, los rumores, lo que dicen la Casa Rosada, los funcionarios de la Casa Rosada, por lo menos un público, cuando le preguntan en la tele es, solo el presidente lo sabe. Pero al margen de eso, lo que se dice es que se correría a Guillermo Francos de la jefatura de gabinete, que ese lugar quedaría, insisto, todo esto en potencial porque son rumores, quedaría Manuel Adorni, hoy vocero presidencial, recordemos que fue electo legislador porteño, que pasaría a ser un ministro coordinador y a la vez tendría este rol de vocero que tiene hoy. Y por otro lado se habla del desembarco, si querés, de Santiago Caputo como una especie de ministro de con gobierno, cartera. Exactamente, que sea el encargado, si querés, de llevar adelante las negociaciones, sobre todo con gobernadores y demás. ¿Para qué? Para poder avanzar con todas las leyes que quiere impulsar el presidente Javier Milei en el segundo tramo de su mandato, que son las leyes reformistas, como le dicen la Casa Rosada, como lo que estamos escuchando en las últimas horas, lo que tiene que ver con la reforma laboral, la reforma impositiva. También se habla de una ley Bases 2, de la ley Hojarasca que tanto nos gusta acá. Que la parte 1 nunca salió al aire, así que ahora estamos viendo en qué consistiría la parte 2. Totalmente. Sobre los movimientos en el gabinete, digo esto porque están
digamos, desfilando, no lo digo peyorativamente la palabra, lo digo porque es una manera de escribirlo, estos funcionarios que hoy están abriendo el presupuesto y respondiendo preguntas. Evidentemente algo en la clave de entender cómo va a quedar el nuevo Congreso y cuáles son los requerimientos políticos para poder impulsar esas reformas empieza a traslucirse. Hay que ver efectivamente si se corre Guillermo Francos, si se queda dentro del gobierno o directamente se va del gobierno y toma o adopta otra forma. ¿Por qué? Porque Guillermo Francos, dentro de lo que es el gabinete, es un ministro que se movió muy cómodo en el Congreso de la Nación, a pesar de que tuvo que sufrir agravios, insultos, alguna vez se levantó y se fue ofendido y no volvió. Pero sí es una persona que claramente tiene vasos comunicantes con el Congreso de la Nación, conoce cómo se desarrolla o no, cómo es el movimiento aquí parlamentario de las leyes y de las discusiones. Sí, lo cierto es que ese vínculo, ese buen trato que tenía con los diputados, sobre todo que son los diputados del medio, lo que le decimos los del medio, que son los que responden a gobernadores dispuestos a acompañar al gobierno de Javier Milei, lo que acá se conocía como el bloque Encuentro Federal, más conocido quiero decir como el bloque de Pichetto, o los radicales, o lo que fuere, para reunir las mayorías. Lo cierto es que lo que te dicen en diputados es que con Francos no hablan desde hace cerca de un año, o sea, venía muy roto el vínculo entre la Casa Rosada y los diputados, y eso lo vimos, se quedó plasmado en el tablero de las últimas sesiones cuando avanzaron la reforma, la ley del Garrahan, la ley de financiamiento universitario y discapacidad, que ahí incluso se logró la insistencia, es decir, que los 2/3 de los votos, se reunían 2/3 de los votos para insistir con esas leyes, y ahí justamente fue el tramo del año en el que se cortaron los vínculos o las negociaciones entre la Casa Rosada y el Congreso. Ahora la gran duda es, esta reunión de ayer, los rumores eran que había sido convocada por el propio Guillermo Francos justamente para primerear al resto de los funcionarios y plantarse él como el interlocutor y de alguna manera tratar de evitar, que se lo corriera, o se lo corriese. Pero lo cierto es que los rumores siguen en pie, y la gran duda es ¿por qué se sacan una foto con este gabinete si el lunes podría ser otro, ¿no? Bueno, pero porque hay razones de las redes y razones de las dinámicas sobre cómo de los pedidos de los Estados Unidos, sobre cómo se comunican algunas cosas que por ahí. Exacto, pero lo cierto es que la foto fue muy fuerte porque se vio a 19 gobernadores, incluso del peronismo, incluso algunos como el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, que venía muy alejado del gobierno. Sí, y Guillermo Francos, por ahora el jefe de gabinete, hasta nuevas confirmaciones, diciendo a Kicillof directamente no lo convocamos, entendemos que no vale la pena, como a otros que tampoco directamente fueron invitados. Exactamente, quedaron afuera 4 gobernadores, pero también pasaron cosas como, por ejemplo, que Milei se abrazó, se saludó en buenos términos con Jorge Macri. Recordemos que tiempo atrás, en el Tedeum del 25 de mayo, ¿te acordás que le negó el saludo? Bueno, de alguna manera hubo un intento de mostrar, por un lado, el poderío que tiene Javier Milei tras el triunfo del domingo, sobre todo la remontada que pegó en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado mostrar una nueva cara, un Milei que por un lado no insulta, que se muestra dispuesto a dialogar. Más dialoguista. Exactamente, y que a la vez los recibe, está dispuesto a escuchar y a llegar a un acuerdo con los gobernadores para avanzar con estos proyectos de ley que él considera que son los necesarios para la puesta en marcha de, si querés, su plan económico, que él siempre habla de la segunda etapa, fase, la segunda etapa y demás. Así que... Bueno, lo que te parece, Debbie, si tenemos para contarles es lo que dijo la diputada Nadia Márquez de La Libertad Avanza de la provincia de Neuquén en la Comisión de Presupuesto y Hacienda refiriéndose a esto. A ver, la escuchamos. En primer lugar, obviamente tenemos los emplazamientos que de cierta forma nos condicionan el tratamiento, y estamos intentando con Venegas Lynch, que está presidiendo la comisión, de poder traer a los funcionarios, evacuar respuestas, como lo hemos hecho los años anteriores, lo hemos procurado hacer el año pasado. En eso nosotros continuamos. Ahora, la fecha de emplazamiento para dictaminar, vuelvo a decir, es figurativa porque todo depende de la voluntad que tengas y de cuántos diputados firman un dictamen. Digamos, podemos llegar a esa fecha y que no se alcance a dictaminar, y eso no obsta en nada continuar con el diálogo. Nosotros creemos que tiene que haber cierta participación de los diputados que asumen, de diputados y senadores próximamente,
el 10 de diciembre porque son los que van a llevar adelante y van a vivir el proceso legislativo del año en que eventualmente el presupuesto va a estar en curso. Pero bueno, no depende solamente de nosotros ni de nuestra opinión, sino de lo que los diputados, en este caso, si consiguen, vuelvo a decir, las firmas, eventualmente puedan dictaminar la semana que viene o no. También lo tenemos que decir que la oposición ha utilizado de forma incorrecta los emplazamientos. Emplazando el funcionamiento de comisiones, el concepto del emplazamiento es cuando la comisión se encuentra en retardo. Para encontrarse en retardo, mínimamente tenés que haber tenido pedidos de tratamiento de los distintos temas, no solo del presupuesto, me refiero en general. Y nosotros hemos tenido emplazamientos de comisiones que nunca se pidieron el tratamiento. Incluso, bueno, acaba de ingresar un proyecto y le acaban de asignar un número y pedimos el emplazamiento. El emplazamiento de esa forma está incorrectamente utilizado y lo hacen solamente a los fines de imponer de cierta forma una agenda, utilizando incorrectamente el recurso que establece el reglamento, en este caso en la Cámara de Diputados, pero vuelvo a decir, incorrectamente porque debía haber un retardo en la comisión y no lo ha habido, como tampoco es el caso de Presupuesto y Hacienda, que se estaba convocando. Lamentablemente se trabaja de esta forma. Pero vuelvo a decir, hay que ver si la semana que viene tienen o no para dictaminar. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el tratamiento y muchas veces pasa esto, como hoy, que quieren tratar los temas, los diputados van, asisten, hacen las preguntas, después se retiran. Entonces cuesta el diálogo en ese sentido cuando es solamente por el emplazamiento en sí mismo, ¿no? Varias cosas. Por un lado, recordemos que lo que decía la diputada, el día 4, o sea, esta semana, el 4 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Hacienda debería dictaminar el presupuesto. Recordemos que así se votó en la sesión del 8 de septiembre, así lo impulsó la oposición. Lo que ella plantea es cierto, en general el emplazamiento se usa cuando se demora una comisión, lo que fuere. Lo que ocurrió es que la oposición, primero que tenía el antecedente del año pasado cuando José Luis Espert de manera sorpresiva levantó la comisión y no hubo margen para dictaminar. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos que cuando empezó a debatirse el presupuesto con José Luis Espert todavía al frente de esa comisión, los diputados le pidieron que las convocatorias no sean los miércoles porque son los días de sesión. Sí. ¿Qué hizo José Luis Espert? Siguió adelante con los miércoles. ¿Qué hizo la oposición? Pensando que la iba a romper el domingo, envalentonada, venía con muchos triunfos en el recinto, impulsó el emplazamiento. Ahora, el clima en la Cámara de Diputados y en el Senado del viernes al lunes cambió muchísimo por algo que decía ahí Márquez. Ella decía, se dictamina el 4 si es que hay firmas. Porque, ojo, pues ningún bloque por sí solo tiene las firmas suficientes para hacerse con un dictamen de mayoría. ¿Y se va a discutir cuándo? ¿Con este Congreso, con el nuevo? Bueno, eso por un lado. Entonces, primero habría que ver si este 4 finalmente se dictamina. Es el martes. Martes. Ya no sé en qué día vivimos, pero debe ser el martes. Yo tampoco, pero bueno. Ponele. Entre las dos yo creo que podemos decodificarlo. Ahora, Gonza, ponete las pilas, dale. ¿Martes 4? No, ¿qué? No, hoy es viernes 31. No. Dice, hoy es viernes. No, eso creo que lo sabemos. A ver, no, ese sábado es martes, 1, domingo 2, lunes 3, martes 4, se debería dictaminar. Bueno, supongamos que se dictamina, ya los diputados estaban hablando de una sesión que podría ser el 12 o el 19, por ahí esas 2 semanas. Después tiene que llegar al Senado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Primero que recordemos que el Poder Ejecutivo tiene que convocar a extraordinarias porque si no el tiempo para dictaminar es el 20 de noviembre, mi cumpleaños, ya sé que te lo acordás, pero por las dudas te lo digo. ¿El 20 de noviembre? Sí. No, lo recontrasé, pero no me vas a tener acá entre... No, a mí tampoco me vas a tener acá porque es feriado, me voy, así que... Perfecto. Está fácil de decirme feliz cumpleaños y te te voy a decir igual en privado. Bueno, entonces me traes un regalo. Está bien. Un imán está bien. Viernes y lunes feriado. ¿Un imán puede ser? Sí, lo que quieras. Perfecto. Bien, mientras te acuerdes de mí, para mí ya es válido. Ay, sí, obvio. Bueno, primero la oposición está a la espera, o los dialoguistas están en la espera de que Javier Milei llame a extraordinarias. ¿Por qué? Porque quieren que el Senado tenga el tiempo suficiente y razonable para tratarlo y dictaminarlo. Y ojo, porque lo que apuesta el oficialismo y ya en la oposición dan por descontado es que el Senado seguramente lo va a tratar ya la nueva composición, es decir, los senadores que asuman el 10 de diciembre. ¿Y qué puede pasar con la nueva composición en el Senado? Y es que los senadores le metan cambios al presupuesto que se haya aprobado acá en diputados. Sobre todo si la oposición le mete cambios que al gobierno no le gustan, ¿no?
y después tendría que volver a diputados para la sanción definitiva. Sí. Y ahí diputados tiene que elegir si se queda con la media sanción de diputados o la sin temor a equivocarnos, va a ser un verano de máxima tensión política y de mucha actividad. Mira, si vos estás preocupada porque pensás que te vas a aburrir este verano, te aviso que no te vas a aburrir. Perfecto. Porque primero algo que me decían en el bloque de Pichetto, vamos a decirlo así, es que el gobierno necesita, esto lo decían antes las elecciones, ¿no? Pero necesitan tener a alguien enfrente a quien echarle la culpa de los errores que cometen. Pero eso, ¿no? Casi todos los gobiernos. Está bien, por eso. Se construyen eso. Digo, esto lo decían antes, pero dicen, entonces, como nos necesitan a nosotros en la escena para echarnos la culpa. Así que me decían, seguro hay extraordinarias para tener el enemigo ahí activo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente Javier Milei, seguramente envalentonado por los resultados del domingo, va a aprovechar, primero que quedó en evidencia el apoyo de la ciudadanía que tiene el presidente, para avanzar con estas reformas que son la reforma laboral, hay que ver la impositiva, la ley bases y lo que fuere. Pero obviamente, si yo soy el gobierno, también llamaría extraordinarias, aprovecharía este clima y avanzaría con las leyes que me interesan, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Nadia Márquez siguió hablando. Aparte, otra cosa que a los diputados no les resulta como modalidad de trabajo son los emplazamientos. O sea, el emplazamiento no cae en gracia para avanzar con las agendas. No, porque te están forzando y terminás encorsetado, porque acá te pasa esto, que vos ves que los gobernadores se dieron cuenta de que ganó Milei, que no tienen ese poder para imponer los cambios o lo que fuere, y ahora sí o sí tienen que dictaminar esta semana. Entonces dicen, claro, no podemos meter cambios, el clima, o sea, no podemos como imponernos en este momento. Así que bueno, hay que ver qué pasa el martes, si están las firmas y si se avanza con los dictámenes. Bueno, hablando del periodo extraordinario, la diputada Nadia Márquez, de la provincia de Neuquén, de la Libertad Avanza, dijo lo siguiente. No lo tenemos confirmado, pero yo supongo, por cómo viene siendo el trabajo nuestro, que va a haber tarea parlamentaria durante el verano, durante el receso, convocando extraordinarias con los temas, lo cual me parece correcto porque hay temas que no pueden esperar. También lo hemos hecho cuando ingresamos, así que no me extrañaría, digamos, no lo puedo confirmar, no lo tenemos así confirmado, pero no me extrañaría que se llame a extraordinarias en el verano. Bueno, Debbie, tus placas. Tu tema. Mis placas, bueno. ¿Te acordás de qué vas a hablar? Sí, me acuerdo. Ah, listo, ¿no? Sí. Si no, acá lo leemos. A ver, justamente todo esto van quedando atrás los temas porque esta semana la elección copó todo, obviamente, ¿no? Sí, seguro. Y ¿qué pasó en los últimos días? Todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre Argentina, los Estados Unidos y el rol que tomó la oposición en este sentido, sobre todo la oposición más dura, que es el bloque Unión por la Patria. En este sentido, vamos a recuperar, a reflotar, a salvar, si querés, un proyecto que se había presentado en medio de las negociaciones por el salvataje de los Estados Unidos a la Argentina y que tiene como autor a Máximo Kirchner, que dicho sea de paso, no sé si viste que esta mañana la ex vicepresidenta Cristina Kirchner sacó un comunicado analizando, si querés, las elecciones del domingo y básicamente le echó la culpa a Kicillof por haber desdoblado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Me gusta que está en lo importante. En vez de pensar un modelo de país, están pensando en a quién echarle la culpa. Exacto, quién tuvo la culpa. Sí, lo vi. En fin. Bueno, ¿qué propone Máximo Kirchner? Pero pará, aparte ahora le echa la culpa, pero en su momento había sido todo, o sea, con los resultados que obtuvieron en las elecciones provinciales fue un lograzo desdoblar las elecciones. Exactamente. Bueno, además es Argentina no lo entendería. No lo entendería y Argentina es un péndulo que toda la semana... me asusté lo que ibas a decir. Como viste que algunas letras, como dice Fontana Rosa, suenan como con más fuerza. Claro. Mandaste un péndulo y yo dije, güey, ¿con qué va a salir? Viste, capaz dentro de 2 meses llamada a elección y gana Romina del Pla, ¿viste cómo es? Vas de un extremo al otro. Pero bueno, en el marco de las negociaciones con los Estados Unidos, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que se trató en el plenario de Asuntos Constitucionales. Ay, me quedo acá la fecha, qué tarada. Que se trató en el plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda y que quedó dictaminado en esa oportunidad con... Perdón. Traje mal los números. Post-emplazamiento obtuvo 129 votos a favor, 66 en contra y 4 abstenciones. ¿Qué es lo que proponía esta iniciativa? Reafirman, porque acá hay que tener en cuenta algo, que el Congreso tiene un rol a la hora de
negociar, de que el país negocie deudas. Sí, ¿Bien? sí. Entonces lo que quiere hacer ese proyecto es justamente esto, reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento público y tratados internacionales. Frente al posible acuerdo de salvataje financiero por parte del Tesoro de Estados Unidos sin intervención legislativa. Esto ya hoy quedó viejísimo, por un lado porque Estados Unidos negoció con la Argentina, había swap, lo que fuera. En el momento también lo que planteaban es que los swap no tienen que pasar por el Congreso. Entonces, la chicana que le hacían desde el oficialismo a Unión por la Patria, el swap con China no pasó por el Congreso. Bueno, toda una serie de debates que a la luz de los resultados del domingo parecerían haber quedado viejos, y uno es justamente esto, el costo o el impacto que tendrá la ayuda que le dio el presidente Donald Trump a Javier Milei, y esta idea de si pierden las elecciones, nosotros nos retiramos, ¿no? Claro. Esto fue antes que después de eso. Igual se aclaró que a qué elecciones se refería, bueno, pero... Totalmente, pero ahora como en tan poquito tiempo estos temas parecen viejísimos. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que además con este resultado de las elecciones. Por eso te digo, quedó como a quién le importa. Sí. Pero lo traje justamente para que no olvidemos que hay cosas en el medio que se tienen que seguir haciendo un seguimiento. Estaba pensando, por ejemplo, ya esta semana, se actualizaron los montos de los nomencladores, ¿no? ¿Viste? Para el ecosistema de discapacidad. Pero fue muy por debajo de lo que decía la ley que el gobierno no cumple. ¿Y entonces? Pero como estamos en modo electoral, el resultado, esos temas van quedando como perdidos en la agenda. Por eso es que, bueno, traigamos uno que todavía no se tiene que perder, que es la ayuda de los Estados Unidos. Todo acuerdo con Washington o con su Departamento del Tesoro debe ser remitido al Congreso con toda la documentación y cláusula. Este era básicamente el proyecto de ley que impulsaba Máximo Kirchner en medio de las campañas. Pausa recontra cortita, lo rescatamos a Onza, que está por ahí dando vueltas, que está entrando en calor en el banco de suplentes. Las y se convierte en titular. Ya venimos con más información. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso?
El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, acá seguimos adelante. Lo fuimos a buscar a Gonza. Sí. No hizo falta la fuerza pública, enseguida la aceptó. No. Casi. Lo que ¿Cómo pasa, está, Gonza? Bien, buenas tardes o buen día, según No, ya basta algunos con esa dicen discusión. después de ¿Quién? almorzar. Bueno, ella almorzó. Yo Ella ya almorzó. almorcé. Para mí sí son Y me buenas hizo una tardes. muy buena recomendación de un lugar Que acá abrió mismo en acá, Congreso. un comedor, acá en el piso 2. Aceptamos canjes, colaboraciones. ¿Pasan jazz? Catering. ¿Piso 2? Sí, pasan jazz, comida re rica. ¿Pasan jazz? Sí, sí, Ah, yo soy ¿dónde muy está el patio? jazzera.
¿Dónde Ah, Malvinas. tenés ahí No como está el un patio deck Malvinas. para... Bueno, chicos, No, sentí que esto- estaba en un shopping, pero no Esto es estaba. televisión, o sea, no A mí me estamos con llama- imágenes para poder mostrar un recorrido. Lo exacto, podemos sí, sí, sí. ofrecer. No sé, un yo se lo site por el recomiendo. anexo, Comí pero muy bien. Bueno, igual vamos subiendo el nivel de los diálogos, porque pasamos de las recomendaciones de novelas mexicanas y colombianas a inversiones, que está ni bueno, se te ¿no? ocurra, mira. Y cortes para el asado, así que por No, lo menos eso ahí- elevamos el nivel Sí. de la No, conversación. es multitasking el corte, pero no, lo de las cosas que... Ayer terminé una Meli que después al final te la voy a recomendar porque No, vos, porque... Meli es de las que le da 20 minutos de chances Es que y sí, la saca. es que sí. 20 minutos le sobra un producto de una plataforma para seducirme. Claro. Vos me parece Es que muy estás pasando ansiosa, un momento Meli. muy particular, que necesitas cierto contenido para que te alimente. Bueno, yo te banco. No, tengo alma un poco brasilera y me gustan las novelas. Ah, está Eso. bien. Dios mío. Ay, no profundicemos. Qué bárbaro. Bueno, podemos seguir hablando del presupuesto 2026, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Porque sí, yo sé que no pican como No es un tema muy seductor. Bueno, pero estábamos hablando de inversiones recién, así que algo Es verdad, números tiene que ver. es verdad. Bueno, estuvo en otro orden, estuvo la ministra Patricia Bullrich, otra ministra que, bueno, va a asumir como senadora, así El que hay que ver. dato, pero para mí el dato es que no estaba en agenda. El domingo la rompió en las elecciones y Gonza, que es un gran seguidor de la agenda, seguro de golpe te apareció que vino Bullrich. Así, de la galera de hecho, apareció. Al Congreso. Al vino. Tengo el Congreso. recuerdo que entré, yo tenía la ¿Viste? información, sabía que iba a venir Guberman, Claro. que tenía que volver, Sí. que posiblemente venga Kirchner, pero al mismo tiempo esto fue una sorpresa. ¿Viste? Y yo pensaba, digo, esto o se me coló en la información el viernes pasado, o fue producto, como decís vos, de las elecciones, que era Bueno. una cuestión... Otra de cosa, que, raciocinio. otra cosa que va a haber que reestructurar dentro del gabinete, si es que efectivamente entendemos que sí, Patricia Bullrich Sí, no, asume. o sea, se va al Senado. Olvídate que sí asume. Sí, sí, sí. Así que bueno, hay que ver ahí cómo se Y reestructura. Petri también. De hecho, Luis Petri no vino en esta oportunidad. Vino la número 2 a hablar de el área de defensa, porque él también asume como Sí. diputado por Mendoza. Sí, bueno, vuelven un poco, ¿no? Al Congreso, bueno, en el caso de Petri, el Congreso de la Nación, y Patricia Bullrich también. Sí, los dos tienen Los dos. pasado parlamentario. Parlamentario. Bueno, decimos esto porque en su momento Patricia Bullrich fue una ministra que impulsó junto con Cunio Libarona toda la agenda que también se va a reactivar ahora, que tiene que ver con el juicio por jurados y tiene que ver con algunas reformas al Código Penal. Ni que hablar, me parece a mí, todo lo que está pasando, es una opinión mía, no es que lo saco de alguna fuente, todo lo que está pasando en Brasil con el combate al narcotráfico, la manera, las incursiones, como esta policía militarizada, que es un poco lo que se pedía que se crease acá con estas fuerzas especiales Rosario, ¿se acuerdan ustedes? Sí, Que sí, sí. tuvieran esta impronta, bueno, que está obviamente refrescando la interna entre Lula y Jair Bolsonaro en Brasil y cómo se entiende que se combate el narcotráfico, que es además dentro de lo que se está discutiendo es que justamente el combate tiene que ser transnacional, transfronterizo, tiene que ser regional, porque estas bandas y estos comandos armados que surgen con distintas historias, en particular el Vermelho, tiene ligazón con la Argentina, tiene alianzas con Colombia, o sea, estamos hablando de verdaderas empresas del narcocrimen y el narcoterrorismo. Entonces, la manera en la que se incursionó ahí en la favela para poder tratar de detener, supuestamente, que es lo que dicen, que es lo que motivó esta operación, al máximo representante del Comando Vermelho, que no lo lograron, de todos modos ya instaló esto otra vez, en cómo se ataca o se aborda esto, que es un verdadero flagelo, sobre todo porque nosotros, solo que vamos a una velocidad tremenda, venimos de un triple crimen totalmente vinculado al narcoterrorismo, con una, si se quiere, con un modelo de asesinato. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es así, una forma de asesinar que es propia de los cárteles o es propia de otras culturas narcos, incluso parte de los asesinos son peruanos. Entonces hay que ver ahí todo lo que ocurre. Y se le preguntó a la ministra Patricia Bullrich justamente sobre las fronteras, sobre por qué permitieron que determinados personajes llegaran a nuestros países, a nuestro país, es decir, a nuestro territorio. Si les parece, tenemos distintos tramos. Gonza, vos también trajiste al respecto placas. Tenemos distintos tramos para empezar a recorrer qué es lo que dejó la participación de la ministra Patricia Bullrich, ahora ya senadora electa para el próximo periodo. Patricia Bullrich habló en la comisión y esto decía sobre seguridad.
demostramos que cuando hay decisión política, cuando se termina la tibieza y se impone el orden, los resultados llegan. Por eso nosotros no vinimos a administrar lo que había, lo que existía. Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito y debilitó la autoridad. Hoy, nuestro país, la Argentina, empieza a recuperar su seguridad, su respeto y su orgullo. Este no es un camino ni fácil ni cómodo. Es el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y de silencios. El camino de recuperar la seguridad como un derecho de todos los argentinos y no de unos pocos. El que las hace las paga no es un lema de campaña. Fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Es el corazón de una gestión que eligió el lado correcto, el de las víctimas, el de los trabajadores, el de las familias que salen a ganarse su vida y quieren hacerlo en paz. A lo largo de 2024 y 2025 reafirmamos un rumbo, el de la seguridad con autoridad, eficiencia operativa y respeto institucional. Sin seguridad no hay libertad y nuestro lema es una Argentina cada día más libre. Por eso vinimos a devolverle al Estado el rol de proteger, garantizar y hacer cumplir la ley. Hoy podemos decir con orgullo que el cambio se consolidó, que el orden volvió, que el miedo se dio paso a la confianza, que nuestras ciudades y pueblos, el crimen organizado, las fronteras y los barrios están hoy en retroceso los delincuentes y cada día estamos mejor. No es una casualidad. Es el resultado de una decisión política que no se negocia. El Estado en manos de la ley y la ley en defensa de la gente. Bueno, y ahora en el tape que sigue habla justamente de una ley que podría haberse aplicado tranquilamente para lo que mencionábamos recién, que era el triple crimen, donde ahí vimos claramente que en todo lo que son los narcoasesinatos y los narcofemicidios hay una organización, hay gente que se pone de acuerdo para vender droga, para ganar territorio en los barrios, para trasladar víctimas para sus destinos finales, como fue el caso de las 3 chicas. Vemos que hay distintas, entre comillas, roles o activaciones que se ponen en juego en una estructura que es una estructura que para la ley se llama mafia, una estructura mafiosa que no importa el rol que cada uno cumple, sino que todos fueron partícipes necesarios para asegurarse un resultado, por ejemplo, muerte, un resultado, una narcooperación. Esto ya se sancionó, ya se discutió, pero no se aplica en todos los casos. En el caso, de hecho, del triple crimen de estas 3 chicas, una menor de 15 años y 2 de 20 años, estaba la discusión sobre si aplicaba esta ley antimafias porque tampoco había aparecido en sí hasta el momento. Ahora empiezan a hablar y a contar un poco las personas privadas de su libertad. Y que de hecho se están tirando la pelota unos a los otros. ¿Qué es lo que motivó todo esto? Y efectivamente hablan del robo de droga. Pero hasta que no apareciera la droga tampoco esto le perteneció o lo vio la justicia federal, sino que esto fue tomado como un triple homicidio. Pero bueno, un poco hablábamos de esto. Si aquí se aplicase esta ley antimafias, que es una ley nueva, recientemente aplicada, que ahora la ministra lo va a explicar, claramente ahí el que pasó a buscar a chicas por la casa, el que las engañó, el que puso la casa, el que cortó el pasto, aunque no las matara, todos fueron necesarios. Claro. Para el que cavó el pozo, el que descartó los cuerpos, etcétera, todos fueron necesarios para asegurarse ese resultado. La ministra Patricia Bullrich en comisión habló de la ley antimafias. La ley antimafia, que ya se está aplicando, se aplicó en Mendoza, en Salta, en Rosario, se está aplicando en varios lugares del país.
la de reiterancia, que pedimos a las provincias que adhieran porque es muy importante. El registro genético, que avanza enormemente para que cada preso, cada persona detenida, podamos tener su ADN. Y a esto lo hemos completado con el ADN en la zona del delito, en la escena del crimen, para poder después machear el ADN que se encuentra en un delito con el ADN que se saca de aquellas personas que están privadas de la libertad. Legítima defensa ya tiene dictamen, régimen penal juvenil ya tiene dictamen. Pedimos, por favor, si se puede poner en el temario, que son muy importantes, y si ustedes miran el régimen penal juvenil, hay un dictamen de mayoría que realmente intenta trabajar para que los menores no entren al delito. Y también está para dictaminar la ley antibarras, que para nosotros es muy importante. Fíjense lo que ha pasado en muchos partidos. Independiente contra un equipo chileno, la U, que fue un descontrol. Necesitamos esa ley antibarras. No, otro tema, ¿no?, que está absolutamente relacionado con el narcotráfico, que es cómo combatir la violencia en el fútbol, la ley antibarras, todo lo que pasó acá en el partido entre la U y Estudiantes. Independiente, perdón, siempre me hablo de Superclásico. Bueno, y que justamente después de lo que pasó, ayer fue Lanús quien lo eliminó a este equipo, que continúa en competencia. Que también... Y fue como que los hechos de violencia terminaron más designados a lo que era básicamente una sanción por parte de la Conmebol de jugar sin público, pero se dejó de lado la otra parte, la liberación de los molinetes, la investigación, quiénes fueron los que pasaron. Que es otro flagelo, ¿no? Porque cuando hablamos de los barra bravas sabemos también que son la fuerza de choque de otras estructuras. Totalmente. Se habla mucho también de todo lo que sucede en las inmediaciones del estadio de River, que ahora volvieron las habilitaciones para los recitales, las inversiones que se están haciendo en ese predio, cómo han ganado absolutamente todo el territorio en el medio del centro de uno de los barrios más saturados de la ciudad de Buenos Aires. Es intransitable cuando hay partido, pero es intransitable porque se vuelven los dueños de la calle. Los trapitos, la camiseta, la entrada, van agarrándose terrenos aledaños y van acomodando los autos con maniobras que decís, pero che, no se puede hacer cualquier cosa, y lo hacen. Sobre cordones amarillos, al borde de garage, en el medio del caseros. puente La Bruna, abajo hay un terreno parquizado y empiezan a acomodar los autos ahí, pero o sea, no podés caminar. No podés pasar por el lugar. Y además tenés la otra cuestión que es la más peligrosa, porque vos llegás a un evento donde querés pasarla bien, donde estacionás el auto ya a 10 cuadras de lo que es el estadio. Y no solamente pasamos a una cuestión de tener que pensar en el hecho de, bueno, te doy algo de dinero para que me cuides el auto, para que no después tenés al auto opción no le pase porque nada, es extorsivo. Sino ya. que además ya hay montos designados. Sí, no tenés opción. Acá vale tanto. Sí, tal cual. Por ejemplo, ¿no? Bueno, Gonza, vos trajiste las placas sobre el presupuesto 2026. Claro, justamente sobre la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, algo que hablábamos con Debo y que es muy cierto respecto... ¿Qué hablaban? No, de la sorpresa. En realidad yo la escuchaba, Debo, respecto a lo que fue un poco una sorpresa la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tal vez los planes pasaban por otro lado. Pero claro, al haber habido un muy buen resultado en las elecciones legislativas, no solo de La Libertad Avanza, sino muy buenos resultados de Patricia Bullrich, que sacó un 50% por sobre un 30% de Mariano Recalde en las elecciones legislativas, 20 puntos de diferencia para ingresar al Senado, algo que era casi sabido de antemano que Bullrich iba a ingresar al Senado, pero con esa contundencia en un resultado hace que se puedan modificar algunas cuestiones en la agenda. ¿Por qué? Porque su imagen como política, lógicamente, se robustece, porque además... en distintos contextos hablar de un presupuesto en materia de seguridad, sabiendo que la mirada de la ministra Patricia Bullrich lógicamente causa alguna crítica por parte de diputados de la oposición, también hacen que ese respaldo, no solamente de los propios legisladores más cercanos o directamente oficialistas, hacen que la ministra diga:
miren, vamos a sentar las bases, esta va a ser la idea. Y bueno, estuvo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como hay que decirlo y destacarlo, Patricia Bullrich nunca ha tenido problema en venir aquí a la Cámara de Diputados ni al Congreso en general, claro, dentro de su rol como ministra. Cada vez que la han llamado por diferentes temas, ley bases, alguna ley, sí, presupuesto, alguna también ley que ha presentado inclusive ella con funcionarios o con el propio Javier Milei respecto, por ejemplo, bueno, a esta ley conocida como Ley Rico, por ejemplo. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que sucedió este martes. Recientemente electa senadora nacional, lo decíamos, a partir del 10 de diciembre. La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país. Uno de los conceptos que marcó dentro de todos los dichos y lógicamente de su alocución aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, algo que sabemos a través del mensaje de Javier Milei designando a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Sabemos que a partir de ese entonces la seguridad iba a tener por lo menos una lista importante en remarcar la importancia del presupuesto y además de todos los protocolos que hemos conocido se empezaron a aplicar a partir del 10 de diciembre del 2023. Bueno, ¿a qué leyes puso como prioridad para su tratamiento? Bueno, ley de legítima defensa, esto tiene que ver cuando sucede un hecho de legítima defensa, la mirada que tiene la ministra o el gobierno en general de poder tener la oportunidad de que no sea juzgada una persona ante una situación de este estilo. El régimen penal juvenil y la baja de edad de imputabilidad son otro de los proyectos que tiene en mente justamente para su tratamiento en lo que es el Congreso de la Nación. Y también la ley antibarras, la ley antibarras que es bastante compleja, lo hemos hablado, no es tan fácil, entendemos. Sí se ha mejorado muchísimo desde lo que significan los artefactos de lo que bueno son los avances de la tecnología, lógicamente en cuanto a el registro, el reconocimiento facial, las cámaras de seguridad que rápidamente pueden detectar a través de datos qué persona tiene un antecedente penal o no. De todas maneras, bueno, habrá que ver cómo se vincula el hecho de un barra brava en un evento deportivo, en una hinchada del fútbol argentino y en lo que son actos en la calle, ¿no? Como pueden ser la lucha por el incremento para los docentes, el incremento en las jubilaciones, el salario aplicado a lo que corresponde justamente por la ley insistida del Garrahan, la ley que se les ocurra y cuál es el funcionamiento y la manera de manejarse en esas manifestaciones por parte de los barras bravas. El protocolo. El protocolo, exactamente. Bueno, remarcó el fortalecimiento del equipamiento para las fuerzas de seguridad, con algunos datos que los traje para desasnar un poco lo que fue la locución y sobre todo las consultas con respuestas por parte de la ministra de Seguridad. Dijo que entre 2020 y 2023 el equipamiento para cada miembro de la Fuerza de Seguridad estaba valuado aproximadamente en $277. Y en la actual gestión esto se aumentó en cuanto a lo que tiene que ver con el equipamiento por agente en $590 cada uno de los equipamientos. ¿Qué significa esto? Porque me dirán, claro, si el dólar subió, si aumentó, si hubo inflación y demás. No, justamente que este número crece no solamente por la economía en general, sino justamente porque se entiende que hubo una mejora, que hubo mejores equipamientos a la hora de pensar en las fuerzas de seguridad, sea chaleco antibalas, sea armamento, sea todo lo que ustedes ven justamente a la hora del equipamiento que tienen completamente las fuerzas de seguridad y no solamente la Policía Federal, claro. Este no es un dato menor, dice Patricia Bullrich, refleja una decisión política de fondo, que es lo que mencionaba recién, pero lo dejó bien en claro, para que se entienda que no estamos hablando solamente de economía, sino de una política de gobierno. Datos de la gestión, dijo Patricia Bullrich, que a principio de esta gestión hubo 15.000 nuevos efectivos al servicio penitenciario federal, es decir, que hubo un incremento, hubo un aporte para que se refuerce la seguridad también en el servicio penitenciario federal. 512 fueron los equipos de armamento nuevos que se han incorporado y además otro de los datos que remarcó fue no solamente lo que se recuperó en cuanto a la flota de camionetas,
furgones, motos, que claro, se pueden ir deteriorando. ¿Quién no vio un patrullero en estado deplorable? Casi todos los policías dicen eso, ¿no? Que a veces los insumos con los que trabajan están en muy, muy mal estado. Claro, entonces... Y ellos arriesgan su vida ahí, ¿no? También. Arriesgan su vida, claro. Algunos ya al borde de no poder ni siquiera salir a la calle porque no tienen ni siquiera ahora no me sale el nombre, pero el cobertor adelante ante un choque. El guardabarros. El guardabarros, por ejemplo, que siempre suele ser una de las cosas que más se ve, que claro, entre enfrentamientos, persecuciones y años, lógicamente, de eso. Bueno, lo que remarcó Patricia Bullrich es que hubo una recuperación del 20% de la flota, entre motos, furgones, camionetas y demás. Y que la idea para el año próximo es recuperar un 50%, es decir, que también habrá un fortalecimiento en la recuperación de la flota con la cual se movilizan, ¿no?, los efectivos policiales. Y además, el número, ¿no? Porque si estamos hablando de presupuesto, tenemos que hablar de números. El presupuesto para el 2026 en seguridad es de $20 millones, ¿sí? Para que queden claros números. Bullrich lo consignó bastante flojo, lógicamente que cada ministro siempre requiere de mayor cantidad de dinero, salvo que sea extrafalario el número y que quede lógicamente conforme. No significa que sea una crítica para el gobierno nacional al cual ella pertenece, sino básicamente que es flojo y necesita aún más para fortalecer todas estas cuestiones que venimos contando. Dice, son 20 millones al año, más el presupuesto de Santa Fe, donde se está haciendo una tarea particular, con lo que hemos pasado de una ciudad tomada a una ciudad donde la gente vive en paz. Eso son algunas de las frases marcando un cambio significativo en la materia de seguridad y que se necesita aún un trabajo más reforzado. Claro, bueno, ahí está entonces resumida la exposición de la ministra Patricia Bullrich, que tomó a todos de sorpresa su participación. A Gonza, sobre todo. Sí, claro. Bueno, ya llegamos al final. Gracias, Debbie. Pasó volando. Sí, que hasta tengas un lindo fin de semana, Gonza, para vos también. Buen fin de semana. Voy a poner menos likes a los famosos. No, sí, eso tiene que ver con otra cosa que compartimos recién. Bueno, Gonza, mucho para charlar, para reflexionar. Nos vemos el lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Ya llega Mauri cantando con todo el equipo. Chau, cuídense.